¿Estás casada? No, viuda. No puede ser. Tu mamá acaba de salir de aquí, Antonio. 43 millones, virgencita. ¿Estamos comprometidos? Mi hijo se avergüenza de mí. ¿Cómo es que se llama tu madre? Giselle. Antonio me va a tener que oír. Hoy me va a tener que dar la cara. ¿Tú te avergüenzas de mí, Antonio? Hay alguna cosa extraña en ese joven. A ver, dime qué es lo que quieres de una buena vez. No, antes que nada, ¿aceptas mis disculpas? No soy mensa, aunque no haya terminado de estudiar. Te voy conociendo, José Antonio Carrasco. Te voy conociendo. ¿Cómo? Sí. Entre ayer y hoy me has tratado como si fuera una basura. Y ahora resulta que te apareces aquí con esa actitud de hijo arrepentido. Y eso seguramente es porque quieres aprovecharte de mí o pedirme alguna cosa, ¿no? Eres increíble. Pero ¿sabes qué? Es inútil que me provoques porque yo no voy a caer en tu juego. No voy a discutir contigo. Tampoco voy a renunciar a hablar civilizadamente. Según tú, no puedes hablar civilizadamente conmigo. ¿Por qué? Ah, seguramente porque soy una burra sin educación, ¿no? Ay, mamá, por favor. No, ¿sabes qué? Si quieres hablar conmigo, vas a tener que esperar. Porque como ves, estoy trabajando. Si yo no trabajo, no hago dinero. Y si no hago dinero, no te puedes comprar tus camisitas de marca y tampoco tu yogurcito light. Está bien, yo te espero. Griselda, Griselda, mira, ven, para que te refresques. De tamarindo bien frito, como a ti te gusta. Lo hice yo mismo. Gracias. Ah, ya te dije que no estás comiendo los nachos viejos. Vaya, vaya. Suerte. Si tienes algo que hablar con Antonio, pues puedes dejar eso para después. Tú sabes que yo contigo no tengo problema. Tú conmigo no, pero yo conmigo misma sí. Sabes que para mí lo primero es el trabajo y mi compromiso contigo. Gracias. Griselda, ¿quieres otro? Le pongo más hielito. No, no quiero más. Ya está bien. ¿Qué te pasa, Gabriel? Pues, pero ¿por qué no te dejas ayudar ni querer un poquito, mi puede con todo? A veces, pues creo que te olvidas de que también eres una mujer. Soy mujer. Claro que lo soy. Soy una mujer madre. Soy una mujer cabeza de familia. Soy una mujer que sí puede con todo y más. Y ahora a ver, ¿vas a dejar que termine de hacer mi trabajo? ¿Sí o sí? Pues sí. Ay, Griselda, yo a ti te daría el sol, la luna y las estrellas. Pero pues tú las aceptarías. ¿Quién sabe? ¿Estás hablando conmigo? No, estoy aquí haciendo cuentas. No me hagas caso, ya sabes. Cualquier cosa que yo te diga de doña Teresa Cristina es poco. Bueno, pero cuando estás con ella no piensas lo mismo. ¿Equivocada? Pienso exactamente igual. Lo único es que cierro el pico. Bueno, de todas maneras, yo voy a ir a mi entrevista con el señor Reinaldo, ¿ok? Ya lo sé, Vanessa. Y no te puedo decir que no porque eres adulta. Puedes hacer lo que quieras, pero luego no vengas a esta casa a quejarte. ¿Sí? Ay, no, me botaron del trabajo. Te lo dije. ¿Y qué tenemos en la cajita? Hey, eso no es tu problema. Sí, sí. Sí, es cierto. Es cierto, yo no tengo problema. El del problema eres tú. Te lo advierto, Antonio. Si viniste a seguir quejándote con mamá, es mejor que te vayas. ¿No te parece que ya sufrió suficiente por tu culpa? Quique, tú eres mi hermano, no mi papá. Así que déjame en paz. No me vuelvas a decir qué es lo que tengo que hacer y muchísimo menos cómo lo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Cuéntame. Pues como doña Griselda es de las que no se guarda secretitos con sus hijos. Cuando hablemos, ella te contará. Ah, señor, por favor, un agua con gas bien fría. Ah, y que esté tapada. Pero qué milagro.
¿qué novedad es esta? El doctorcito nunca se sienta aquí en mi local. Esto sí es más raro que ver una rana sin pelos. Es verdad, Gabriel. El doctorcito difícilmente desciende de su trono para reunirse con la gente común. Vine para hablar con mi madre. Y mientras esperas vas a querer alguna cosa, ¿no? Sí, ya le pedí un agua a tu mesonero. No entiendo, amor. Quedamos en que me acompañabas a comer algo y luego nos íbamos al desfile de Fina Estampa esta noche. Y saliste de la universidad más temprano y no me avisaste. Ay, disculpa, mi amorcito precioso de mi corazón. Es que mi madre me llamó desde la hacienda para pedirme que resolviera un asunto urgente. ¿Y vas a tardar mucho? No. Negocios de familia, tú sabes cómo es. Aparte que mi madre es muy metódica. Pero no te preocupes que yo apenas termine aquí, salgo corriendo para allá. Qué casualidad, amor. Justo estaba aquí hablando con Daniel sobre tu madre. ¿Y qué te dijo de ella? Nada. Él que se preocupa de que nuestras madres se la lleven bien, pero yo estoy segura que así será. No, bueno, yo también. Pero no te preocupes que todo va a salir muy bien. Aquí estoy. Para servirle a lo que necesite, caballero. Te llamo luego, sí que estoy ahorita en el asunto que te dije. Pero vas al desfile esta noche conmigo, ¿no? ¿Me colgó? Bueno, por fin, ¿dónde está? Solucionando unos problemas de negocios de familia. Algo que le pidió su madre. Es para ti. Un regalo. Que yo sepa, hoy no es mi cumpleaños. Recuerda, Antonio, que no soy mujer que olvida ofensas con regalitos. Vaya, y hasta una flor. ¿Te gusta, mamá? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Seguir humillándome? ¿Es eso? Es un hermoso vestido. Que yo jamás me voy a poner. Antonio, tú no entiendes. Yo ya no estoy para estas cosas. Yo soy madre y abuela. Óyelo bien, madre y abuela. Eso es lo que soy, nada más. Y una mujer joven, mamá. Una mujer joven que podría tener actitud, porte, clase. No todo es tosco, ni grotesco, ni vulgar, madre. Y yo sé que tú en el fondo eres una mujer hermosa. ¿Tú te estás escuchando, Antonio? ¿Tú me estás llamando tosca, grotesca y vulgar? Solamente escuchas lo que te conviene. Porque te estoy diciendo también que eres hermosa. Claro, si me disfrazo. Porque si no me disfrazo, no soy ni siquiera mujer. El verdadero disfraz ya lo llevas puesto. No, esto no es un disfraz. Esto es sudor, es trabajo, es la manera en que me gano la vida. ¿Tú recuerdas cuando me preguntaste si sentía vergüenza de ti? Pues claro. ¿Tú crees que esas cosas se olvidan así tan fácilmente? Y todavía no me has respondido. Pues te vine a contestar. Sí siento vergüenza de ti. Siento vergüenza de la manera en que mi madre se viste, actúa, piensa y habla. Sé que aunque he sufrido en el pasado,
las cosas del amor se fueron yendo día a día. Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nadie cambia lo que soy. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Porque yo soy la mujer que entrega su corazón con la mirada al cielo. Nada y nada